Podemos ir arrancando. Buenas tardes a todos. En lo que hago la intro seguro que, bueno, igual se conecta alguien más. Y si no, pues con los que estamos, así que perfecto. Bueno, el webinar de hoy, ¿vale? Vamos a intentar hablar de dónde pierden dinero las constructoras pequeñas, ¿vale? Esto es al final un título así un poco amplio, pero sí que voy a intentar hablar de cosas muy concretas y sobre todo muy en el plano práctico, ¿vale? No voy a hablar en términos abstractos ni en teóricos, solamente términos prácticos y eso, orientadas al caso que nos atañe, que son constructoras pequeñas. Lo primero, como solemos hacer, tres líneas básicas. Por favor, silenciad los micros, ¿vale? Por si, bueno, si hay algún ruido de fondo, toséis o lo que sea, pues por favor en silencio. Y eso sí, como no somos muchos, lo que vamos a hacer es las preguntas las podemos, en lugar de esperar al final, en cada bloque podemos lanzar las preguntas, ¿vale? Así que nada, vamos a arrancar. Hay gente bueno, que ya nos conocemos, otras personas pues no. Pues yo soy Javier Garmendia, soy ingeniero de caminos y llevo varios años dedicándome, junto con el equipo de ODEI, a digitalización de empresas constructoras, tanto pequeñas como grandes, y siempre desde un punto de vista, pues un poco por la trayectoria, un punto de vista muy práctico y muy aterrizado, ¿vale? En lo que es la construcción, el contexto, las condiciones que tenemos en las obras y en las constructoras. ¿Por qué hacemos estos webinars o seminarios o como lo queramos llamar? Bueno, al final esto es consecuencia de un montón de conversaciones que nosotros tenemos con clientes, con no clientes, gente que nos cuenta problemas que tienen. Y al final todo este conocimiento, pues de vez en cuando decidimos, normalmente cada 2 meses aproximadamente, oye, vamos a contar parte de lo que sabemos, a ver si hay gente a la que le resuena, hay gente pues, que igual tiene problemas pero que no les ha sabido poner nombres y apellidos. Y todo esto es lo que centramos en esta serie de webinars que, como decía, pues solemos invitaros a todos los que estáis en nuestra red, y si no estáis en la red, pues no dudéis en decirnos para que os incluyamos y os sigamos invitando. Vale, antes de arrancar sí que me gustaría calibrar un poco, sobre todo por historias en ocasiones anteriores que hemos tenido de gente que pues quizá se piensa que ODEI es otra cosa o entendemos mal. Simplemente, y a modo de resumen, nosotros hoy, como decía, nos vamos a centrar en constructoras pequeñas y pymes. Si sois una constructora grande, tenéis ya mucho control y queréis hilar muy fino, es probable que haya cosas que sí que sean útiles porque os suenen, pero queréis reforzar conceptos, pero en realidad el nivel, por así decirlo, de cosas que vamos a cubrir hoy es el esencial, ¿no? Es decir, es el nivel que tenemos que tener sí o sí para tener un mínimo de control. Vale. Por contextualizar, y no voy a hacer nada de hincapié en esto, simplemente por entender que ODEI es mucho más que esto, ¿vale? No voy a entrar en ninguna funcionalidad, solamente para evitar que luego haya gente que después del webinar me pregunte si hacéis esto u otra cosa. Sí, hacemos un montón de cosas. ODEI es un sistema amplio de gestión de proyectos de construcción, pero hoy no vamos a hablar de funcionalidades en absoluto, ¿vale? Por entrar en materia y ya hilando con el tema del webinar, ¿dónde pierden dinero las constructoras? Bueno, lo primero que solemos recomendar en cualquier proceso de implementación que lideramos es, oye, ¿entiendes tu modelo de negocio? Es decir, dentro de la construcción hay empresas que venden lujo, que venden exclusividad. Hay empresas que tienen una fuerte componente de diseño, pues un estudio de interiorismo o alguien que hace pues quizá un trabajo de ingeniería muy fuerte o hay gente que vende trabajo industrial y por tanto va a escala y va a márgenes muy reducidos, pero tiene una sistematización muy alta y por tanto, bueno, una serie de modelos diferentes que todos son parecidos, pero todos tienen particularidades y lo primero que nosotros recomendamos es, oye, ¿sabrías identificar dónde está tu valor? ¿No? Y esa es la primera pregunta que nosotros lanzamos, que incitamos a la reflexión porque después tiene mucho impacto aguas abajo
a la hora de, por ejemplo, pues establecer los márgenes que le vamos a poner a las cosas, ¿no? Pues bueno, eso a modo de guiño introductorio sí que nos gusta normalmente dejarlo claro. Y por otro lado, es, bueno, y ahora que sabes ya, bueno, cuál es tu modelo de negocio, em, ¿sabes qué capitalizas? Es decir, ¿qué es lo que pones en valor? Hay gente que simplemente pues, vende horas hombre, ¿vale? Pues hay subcontratas de mano de obra que venden horas de alguien y lo que ganan es en la gestión y en la coordinación. Hay veces que pues, la empresa constructora lo que gana es un poco de todo, ¿no? Pues de coordinar gremios, de tal. Hay gente que tiene una capacidad de compra muy alta y que por tanto su margen está ahí. También una de las cosas que recomendamos es empezar por entender dónde está ese valor de cada uno para entender el negocio bien y poder de ahí hacia abajo ir construyendo e ir trazando el dibujo que vamos a hacer en las sucesivas diapositivas. Y lo segundo que hay que contextualizar es lo que yo llamo las unit economics, ¿vale? Al final, ¿esto qué significa? Viene un poco del inglés, es cuánto le saco a cada metro cúbico de hormigón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí hay una serie de conceptos que muchas veces, bueno, hay veces que se tienen claros, pero no siempre. Y a mí sí que me gusta, al menos, empezar en un minuto por repasarlos, ¿vale? Son cuatro conceptos fundamentales. Recordemos que hay muchas otras variables, pero estamos hablando de una gestión simplificada y, por tanto, nos centraremos en estos cuatro. El primero es el margen bruto por obra, es decir, cuánto gano yo en cada obra. Eh, bueno, mejor dicho, cuánto gano en cada centro de costes de esa obra, ¿vale? Es decir, el coste por output versus por lo que yo lo vendo. Si mi obra es grande, pues más allá de calcular el margen bruto por obra, pues me gustaría calcular también quizá el margen bruto por cada centro de producción, ¿no? Por cada, llamémosle capítulo o centro de costes. Vale, luego hay otro concepto que son los indirectos. Bueno, interesante pues preguntarse, oye, ¿qué indirectos tengo de media por obra? ¿Cómo los tengo, cómo los tengo en cuenta en mi presupuesto? ¿Por qué me interesa quizá dejarlos fuera y no meterlos en el mismo saco que todo el resto de la obra y tener en cuenta pues, esa distinción entre directos e indirectos? Y cosas como, pues, ¿qué pasa si mi obra se retrasa y estos indirectos a dónde impactan, ¿no? Y cómo me afectan a mí, a mi presupuesto. Luego tenemos el concepto de coste estructural, ¿vale? Pues, ¿cómo consigo que mis obras sostengan mi empresa? ¿Vale? Esto es uno de los fallos más habituales que nos encontramos. Y luego, por último, está pues, el beneficio industrial, ¿no? Pues que eh, algo tendré que ganar yo de todo esto, ¿no? Porque al final de todo lo anterior, pues es mantenernos vivos y el beneficio es lo que nos da el margen, básicamente. Por ilustrarlo, ¿vale? Bueno, he dibujado aquí con unos coloritos lo que sería un poco esa estructura, ¿no? El coste indirecto es lo que a mí me cuesta producir cada unidad de obra, ¿vale? Se confunde mucho el coste indirecto con el indirecto y por qué. El tema es que en una obra, como trabajamos en partidas, ¿vale? Lo que se suele hacer es, em, bueno, el coste directo es el coste directo de las partidas, pero existe un coste que le llamamos el indirecto porque aplica a todas las partidas, pero en realidad son costes directos de la obra. Y no sé si me estoy explicando. Eh, yo, por poner un ejemplo muy claro o muy sencillo, perdón, yo aquí tengo mis partidas, ¿vale? Tendré mis 50, 100, 200, las que sean, y ejecutar esas partidas me cuesta tanto dinero. Si hago más partidas, me cuesta más dinero, o mejor dicho, si hago más unidades de esa partida, me cuesta más dinero, pero existe un coste que es el indirecto, que es independiente de cuántas unidades de más haga en cada partida, pero que no es independiente de la obra. Es decir, si yo me retraso, por ejemplo, un mes en esa obra, pues el coste de la caseta o el coste que yo tenga de establecimiento del contenedor en la calle por esa obra, pues es un coste que sí que me va a impactar a la obra. ¿Vale? No sé si, igual es un poco complejo, mejor se ve con un ejemplo, pero sí distinguir entre esos dos. Y luego por encima de todo eso tengo el coste de la estructura, que es el coste que sí que da igual cuántas
cuántas obras haga, porque yo el wifi de la oficina lo tengo que pagar igual, el sueldo del gerente lo tengo que pagar igual, y hay una serie de cosas que no dependen de ni la cantidad de partidas que haga ni de la cantidad de obra que hagas. Entonces, aquí la clave es encontrar cuánto es ese porcentaje de gasto general que yo le tengo que meter a las obras para sostener la estructura y sostener la empresa y que las obras me paguen ese coste, ¿no? Y luego, bueno, el beneficio industrial es súper fácil de entender. Al final es de todo lo que queda abajo del todo, lo que queda por debajo de la raya es lo que yo pues le tengo que meter de sobrecoste, bueno, de margen a esto para ganarle algo, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de las constructoras? Pues que este desglose de costes, cuando yo presupuesto que está muy claro, ¿vale? O debería, em, claro, yo lo tengo que sintetizar y lo tengo que pasar a partidas, porque en construcción el lenguaje universal de trabajo pues son las partidas. Entonces aquí es donde mucha gente se hace un lío y dice, joder, bueno, lo primero es cómo hago yo esto, ¿no? O sea, cómo hago ese cambio para efectivamente que las matemáticas no me fallen, pero sobre todo este apaño de aquí lo que me hace es me deriva en tres problemas principales que os he conseguido resumir en tres, ¿vale? Lo primero y un problema muy habitual es que confundimos el control de costes, ¿vale? En lugar de hacerlo versus el coste directo más el indirecto, ¿vale? Si es que estoy haciendo un control de costes por obra, lo suyo es dejar el coste de la estructura fuera. Es decir, porque mi coste imputable a la obra no tiene nada que ver con lo que yo tengo en la estructura, ¿vale? Es mucho más limpio hacerlo así. Y muchas veces ese coste se compara con el precio de venta. ¿Qué pasa? Que como está claro, ¿vale? Aquí, este cajoncito, que son mis costes de la obra, es mucho más pequeño que este cajoncito. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a echar aquí facturas y costes, ¿no? Y lo lleno hasta arriba, ¿vale? Si yo lo lleno hasta arriba, lo que me estoy haciendo es que me estoy comiendo el margen, pero que además estoy perdiendo pasta porque no hay manera de sostener mi empresa con esto, ¿vale? Es decir, el gerente, si mi coste, yo voy incurriendo costes aquí y lo topo y digo, vale, tengo margen cero, eso es mentira, ¿vale? Porque ese margen cero no está teniendo en cuenta que yo esto lo estoy dejando fuera. Por lo tanto, el primer problema que vemos es tener bien claro, y no solamente nosotros, ojo, porque el gerente normalmente lo tiene claro. ¿Vale? Yo, el problema que más veo más habitualmente es que eh, el que está a cargo de la obra, pues igual no tiene tanta habilidad financiera y esa es la persona que no lo tiene claro. Y imaginemos que llegan hasta aquí y dicen, jo, qué bueno, tengo un margen del 10%, ¿vale? Pues, joder, le gana un 10, ya, pero entonces cómo sostengo yo mi estructura, que era ya de saque un 9, ¿no? O sea, eso significa que aquí que esto no es tan optimista como yo pensaba. Bien, problema uno que solemos ver, no sé si queda claro, si no, pues por favor os dejo que interrumpáis porque no os veo. Eh, Problema 2, y este sí que me parece quizá un poco más avanzado, pero también fundamental. Bueno, imaginemos que me aumenta el alcance. Recordemos que nosotros estamos midiendo en base el alcance, lo medimos en base al presupuesto. Si mi cliente me pide hacer un trabajo más y me lo va a pagar y esta barrita sube, ¿vale? Pues, eh, bueno, en principio no le veo gran problema, ¿no? Porque es decir, voy a trabajar más, me van a pagar, pues perfecto. Pero, ¿y qué pasa si se disminuye? Aquí hay un concepto que la gente, bueno, que se suele dejar fuera, que es bueno, pues el coste que yo dejo, bueno, no sé, tiene un término financiero técnico que no me sale ahora, pero básicamente es que si yo esto, en lugar de subir, lo empiezo a bajar y lo voy a llevar a lo absurdo, ¿vale? Lo voy a llevar hasta abajo del todo casi, es decir, imaginemos que lo dejamos por aquí. Esto significa que mi porcentaje de trabajo directo, ¿vale? Porque yo lo que estoy bajando es bajo las unidades de trabajo que tengo que hacer.
Si yo bajo esto, digamos, eh, proporcionalmente a esto, significa que mi coste, ¿vale? Lo que yo tengo que hacer es muy poco, pero fijaos lo que pasa aquí. Yo todo esto ya lo he repercutido a mi presupuesto de venta. Entonces, si proporcionalmente yo reduzco esto, lo que estoy haciendo es que no soy capaz de sostener ni los indirectos, ni el coste de estructura, ni el beneficio industrial. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener muy claro a la hora de estudiar una obra cuáles son los costes directos, cuáles son los indirectos y cuáles son cada uno de estos conceptos, porque en el caso en el cual el cliente me reduzca drásticamente esto, yo le voy a poder reclamar, oye, yo es que tenía previsto ganar aquí un 5% de margen, ¿vale? Esto es, imaginemos, yo quería un 5, pero claro, yo es que tengo unos indirectos y un coste de estructura que tengo que cubrir. Entonces, si tú me bajas esto y me lo llevas ¿no? Yéndolo al absurdo, me lo bajas a cero, yo no puedo mantener mi empresa, ¿no? Te tengo que cobrar más proporcionalmente. Esto no sé si se entiende, es un concepto, ya es hilar un poco más fino, pero el trasfondo de todo esto es que necesito llevar el control de cada uno de estos segmentos, porque yo de este margen, que es un número fijo, imaginemos que son 10.000 euros, oye, yo a esta obra le quiero sacar 10.000 euros, ¿vale? Vale, y voy a limpiar esto otra vez. Y ya viene el tercer problema que solemos ver que la gente pues lo suele despreciar, ¿vale? Que es el tema de los indirectos. Bueno, de los indirectos y de los generales, los dos. Si me retraso, ¿vale? Es decir, yo tengo un coste de estudio que significa que yo voy a hacer este trabajo con unos recursos y unos materiales, ¿vale? Si yo me retraso, esto se mantiene inestable, ¿vale? Es decir, yo el material me lo he gastado igual, y asumimos que se mantiene inestable, ¿vale? El material me lo gasto igual, mis equipos han trabajado las mismas horas, pero ¿y qué pasa con el contenedor que yo tengo en la calle o la caseta de obra que me están cobrando por mes? Claro, ello significa, si yo me estoy retrasando, que este segmentito de aquí se me está haciendo más grande. Y cuando este segmentito se me hace más grande, significa, como mi presupuesto de venta es fijo, ¿vale? Porque esto no lo voy a poder incrementar si no hay un modificado, que yo a esto, pues me estoy comiendo esto por un lado. Entonces, si yo reduzco esto, pues al final me estoy comiendo o margen o me estoy comiendo los generales. Por lo tanto, importante, otra vez, distinguir la naturaleza de estos costes, ¿vale? Para ser capaces de poder determinar el impacto del retraso de un mes o dos o tres de unos indirectos, ¿vale? ¿Y qué pasa con los generales si me retraso? Pues bueno, más o menos lo mismo. Es decir, si yo me estoy retrasando, ¿vale? Y lo llevamos a lo absurdo, ¿vale? Es decir, imaginemos que esto es un año y tengo que, bueno, por hacerlo fácil, que tengo que hacer 12 obras en un año, ¿vale? Una obra al mes. Si yo en mi empresa tengo unos generales que son 120.000 euros, ¿vale? Imaginemos que esto es lo que cuesta mantener el sueldo del gerente, más la oficina, más pues, unas amortizaciones de una maquinaria, bueno, lo que consideremos. Y esos 120.000 euros los tengo que, de alguna manera, ganar con las obras que yo hago, significa que tengo que meterle un margen, ¿vale? Una estructura, un gasto de estructura de 12.000 euros, ¿vale? A cada una de las obras para sostener esto. Pero si mi obra, en lugar de durar un mes, me dura 12, ¿vale? Otra vez lo llevamos a lo absurdo, porque estas cosas solo se ven cuando lo aplicamos así a nivel grande. Si en lugar de un mes me lleva 12, lo que está sucediendo aquí es que los 12.000 euros que tendrían que haber sido 120.000 no me está dando para cubrir el sueldo del gerente. Entonces, es fundamental también tener muy claro qué porcentaje de gastos generales le estoy metiendo yo a mi obra, y es esencial llevar el control de los plazos de las obras, porque
con cada desviación lo que estoy haciendo es reducir la capacidad que yo tengo de generar dinero en mi empresa. Y en el momento que este margen es negativo, es cuando no estoy ganando, sino que ya estoy perdiendo. ¿Vale? Estos son unos conceptos financieros sencillos, ¿vale? Que casi todo el mundo los comprende de forma teórica, pero que es difícil traerlos a la práctica. Y a lo largo de la sesión de hoy, pues lo que vamos a intentar hacer es, oye, cómo conseguimos que esto lo tengamos claro, no solamente nosotros como gerentes, sino que mi equipo de la obra también lo tenga claro, ¿vale? Porque eso es fundamental, efectivamente, como decía, que todo vaya por su sitio para saber, al final todo pasa por entender qué pasa si pasa esto, cómo me afecta el negocio, ¿no? Y eso es lo que nos devuelve un poco a las preguntas anteriores de entender, ¿vale? No sé cómo estoy haciendo esto. Entender lo que llamamos las unit economics, ¿vale? Es decir, cómo afectan cada cambio pequeñito, cómo afecta al final a mi hoja de balance, ¿vale? Bueno, hasta aquí. No sé si hay alguna duda. Es un momento de hacer preguntas, si queréis. Para mí el concepto clave y la conclusión que sacamos de este punto es hay que conocer los conceptos económicos. Esto es totalmente indelegable, ¿vale? El gerente tiene que saber esto porque es su trabajo y no tenemos que intentar delegar en el equipo administrativo, si es que tenemos, em, las dinámicas y los conceptos fundamentales económicos de la empresa, ¿vale? Esto al menos conocerlo, hay que conocerlo. Eh, Luego os pasaremos el vídeo si queréis consultarlo a posteriori, si es que, si es que mi explicación ha quedado clara. Em, Venga, podemos continuar. Em, vale, bueno, esto se me había olvidado. ¿Qué pasa si, como decía antes, ¿no? Vale, yo lo tengo claro, pero mi equipo no. eh, lo fundamental es que yo lo tenga claro, pero es que hay muchas veces que el equipo no lo tiene. Entonces, ahí lo único que nos queda, y por cierto, a lo largo de la presentación, las recomendaciones las voy a poner en amarillo, tenemos que sistematizar, ¿vale? Tenemos que sistematizar, ¿para qué? Para que no haya que pensar, ¿vale? Para mí una de las claves es que yo cada vez que haga una obra no tenga que volver a repasar estos conceptos. Me parece totalmente impráctico y sobre todo algo que yo lo puedo conocer como gerente, pero mi equipo seguro que no. Vale. Entonces, bueno, seguro que no, igual sí, pero me refiero a que hay que evitar ese potencial escenario. Así que para sistematizar, ¿vale? Una de las cosas que ofrecemos en ODEI es implementar un sistema de trabajo para efectivamente que eso vaya sobre ruedas. Bien, punto 2. Presupuestar bien es la clave. Vale, van a ser 3 pilares de trabajo, si no recuerdo mal, o no sé si son 4 al final. Bueno, Eh, pero presupuestar bien es para mí uno de los principales, bueno, de las principales líneas de trabajo en este webinar, ¿vale? Para presupuestar hay dos maneras, ¿vale? Y os sonarán, lo que pasa es que igual no le habéis puesto nombre nunca a estas dos maneras. La manera A es en totales, ¿vale? La clásica, es decir, yo lo que hago es cojo pues todas las horas hombre que creo que voy a dedicarle a esta obra, cojo toda la suma de todos los materiales que creo que le voy a dedicar a esta obra y hago la cuenta de la vieja, por así decirlo, y hago una raya y digo, en un Excel mismo, normalmente se puede hacer en una misma pestaña de un Excel, pues 120.000 euros. Esto es coste, ¿vale? Estamos hablando de costes. Bien, y hay una forma B que es, digamos, una un poco más profesional, que es por partidas, ¿vale? ¿Por partidas qué significa? Pues que yo calculo el coste de cada una de las partidas y al final de todo yo la sumo. Y eso es lo que me da a mí el coste total de la obra. Bien, en totales. Bien, en totales es muy fácil. Bueno, hay mucha gente que estudia las obras en totales. Eh, Normalmente es bastante habitual que no, yo estudio fantástico, soy súper preciso, tardo poquísimo. Sí, es cierto,
¿vale? Pero tiene dos pegas gordas. La pega principal es la administrativa. Es decir, mi cliente me pide el presupuesto por partidas. Por lo tanto, si yo calculo en totales, luego tengo un berenjenal para pasárselo a partidas muy gordo. Y además de un berenjenal, tengo un problema, porque si no lo hago bien, ¿vale? Es decir, yo hago la traducción, lo paso a partidas y lo hago un poco con la gorra, ¿no? ¿Qué pasa si de repente me pide pues otras 10 ventanas? ¿Vale? Imaginemos que estamos haciendo una bombita pequeña, hago el cálculo rápido y digo, venga, pues la ventana a 10 euros, porque no he hecho bien el número, ¿vale? No lo he hecho bien y en realidad la ventana me sale a 15, pero yo le pongo 10 porque el total me da lo mismo. ¿Qué pasa si luego me dice, oye, que te va a encargar 10 ventanas más? Claro, yo se las tengo que cobrar a 10, porque es lo que yo he presupuestado en mi línea de ventanas, pero en realidad me están costando mucho más, ¿vale? Entonces, primer problema administrativo de que me lleva un trabajo, segundo problema que me la puedo pegar, eh, y tercer problema, porque para mí el presupuesto es el pilar fundamental del control de costes que voy a hacer después. Si yo controlo en totales, ¿vale? Todo lo que hemos hablado antes no lo tengo. Es decir, no tengo el porcentaje de indirectos, no tengo, si quiero agrupar en partidas, tampoco lo puedo hacer. Es decir, para llevar el control de la obra estoy fuerísima. Entonces, em, ¿cuál es la buena? Por partidas. ¿Qué pasa? Vale, pues que es un peñazo hacer el presupuesto en partidas y supongo que ya sabréis por qué. Eh, Porque tengo que ir partida a partida, metiendo los costes en, en los descompuestos, cuántas horas de cada cosa, cuántas unidades de cada cosa, y esto es súper tedioso. Pero más allá de eso, vale, aquí hay un concepto que no sé quién introdujo en su día, pero que es aquí el señor rendimiento, que es totalmente inmedible. O sea, ¿cómo es posible que para cada partida de cada presupuesto yo tenga que meter un factor de corrección que se mide en unas unidades que son ultra extrañas, son horas partido por metro cúbico, por ejemplo, ¿vale? O porcentaje partido de metro cúbico, o sea, ¿qué tipo de unidad es esa? O sea, para mí esto es, bueno, uno de los grandes fallos que tiene el sistema de presupuestación actual, que nadie ha encontrado una forma de hacerlo mejor, pero que en realidad es un mal por el que hay que pasar, ¿vale? Porque definitivamente estudiar por partidas es mejor. ¿Qué es lo que bypassea esto? ¿Vale? ¿Cómo conseguimos darle solución a esto? Pues con una base de precios, ¿vale? Bueno, mejor dicho, con una base de costes. Nosotros fuertemente desde ODEI recomendamos que las empresas, por muy pequeñas que sean, tengan un directorio de costes de, oye, ¿cuánto me cuesta cada una de las cosas que yo produzco? ¿Por qué? Pues porque efectivamente es totalmente impensable que yo vaya a calcular para cada obra que me sale cuál es el rendimiento de un ferrallista, ¿vale? Es totalmente impensable. Y alguno pensará, bueno, ¿y puedo descargarme una genérica? La respuesta es ni de coña. Eh, para mí esto es un gran fallo y lo voy a explicar, ¿vale? Al final, si volvemos a la slide número 1, a la diapositiva 1, y miramos lo primero que he contado, es decir, cuál es mi negocio, esto va justo, bueno, atenta al principio fundamental, ¿no? Y cómo voy a adoptar yo una base de precios genérica eh, en mi empresa cuando yo soy totalmente distinto a alguien que está haciendo igual paneles solares o igual yo estoy vendiendo mano de obra súper cualificada. O sea, lógicamente, tanto los precios unitarios de las cosas como los rendimientos, hacer nuestros unos rendimientos que sean genéricos me parece algo súper peligroso. Y que atenta un poco en contra de ser competitivos y tener en control la obra, ¿vale? Porque si yo no me he parado ni un momento a pensar cuál es el margen que tengo por cada partida, pues en realidad lo que estoy haciendo es ir un poco dando palos de ciego, ¿vale? Entonces yo sí que recomiendo mucho, bueno, creo que es esencial que cada empresa tenga su base de precios. Bien, siguiente punto. Aquí, bueno, esta es la sección 3, ¿vale? Hemos hablado de entender el negocio. Hemos hablado de
presupuestar bien. Y el punto 3 es tener 1000 ojos. ¿Vale? 1000 ojos, ¿por qué? ¿O en qué sentido? Bueno, lo primero es, para mí, hablar de un control de costes básico. Estamos hablando de pymes pequeñas. em, es muy habitual ver gente que se lía muchísimo con los costes, imputando a veces a partidas, a veces a capítulos, a veces a centros de agrupaciones raras. Para mí, y habrá contadas excepciones, si queremos un equilibrio bueno entre control fino y dedicación que nos lleva a ese control, yo sí que recomendaría que, salvo que la obra pase de un umbral, digamos que a partir de 1 millón de euros o dos, yo haría un control de costes de proyectos y ya está. ¿Vale? Es decir, el control de costes a la obra, etiquetando los costes, eso sí, ¿vale? Ahora explico qué es cada cosa. Y sería interesante dividir los costes entre directos e indirectos. Ahí sí que también creo que sería interesante llevar esa distinción. Más allá de eso, yo no me liaría, principalmente por un motivo, y es que cuanto más desglose la imputación de los costes, cada factura, ¿vale?, que me llega, la tengo que partir en N trozos para conseguir imputar, ¿vale?, el hormigón, imaginemos, el hormigón, imputárselo a las partidas correspondientes. Al final, eh, estamos hablando de pymes, empresas que normalmente andamos apurados de tiempo y realmente el control de los costes básicos se puede alcanzar con muy poco trabajo, ¿vale? Y luego cuento una parte, sobre todo más, bueno, un poco más orientada a pymes, que me parece tan interesante mencionar. Bien, recordemos, cuando hacemos el estudio de costes de la obra, eh, recordemos que el coste directo es lo que me cuesta producir cada unidad de obra, ¿vale? El colorcito este es el indirecto, perdón, el directo, el que es amarillo clarito es el indirecto, generales y beneficio, ¿vale? Pero el coste de mi obra, ¿vale? Es decir, lo que tengo que yo controlar realmente, porque en mi obra esto está fuera de mi mano y esto también. Es decir, yo le voy a meter un porcentaje a eso y me olvido. Pero esto es el coste de mi obra. Y yo aquí lo tengo que tener claro. ¿En qué me gasto el dinero? Vale, pues principalmente, normalmente hablando de pymes, bueno, tenemos una componente alta que será material, lógicamente. Aquí lo he pintado más pequeño que mano de obra, probablemente sea al revés, ¿vale? Normalmente, pero bueno, no tiene por qué, en función de la tipología de la empresa. Aquí, insisto, volvemos al inicio de la conversación, ¿vale? Depende cuál sea mi modelo de negocio y mis unit economics. Pues habrá empresas que el 90% del gasto es material y, ojo, y subcontratación, ¿vale? Es decir, un gasto que prácticamente tiene una incertidumbre baja, pero es muy frecuente que un gran porcentaje de este coste que yo le incurro a la obra, ¿vale?, sea mano de obra directa, es decir, empleados. Y si este porcentaje es grande, ojo, porque la productividad, ¿vale? Esto lo podemos, con la letra griega esta famosilla MU, podemos medir productividad. Productividad es directamente lo que me va a impactar al margen que yo tengo aquí. Si establezco que para hacer una canalización tardo 10 horas, ¿vale? O lo que es lo mismo, como hemos estudiado con rendimientos, ¿vale?, al final, pues hora divido, ¿vale? Si tardo o tengo estimado que voy a medir 10 horas y tardo 15, lo que estoy haciendo, ¿vale?, es incrementar un 50% el coste de la mano de obra que tenía. Por lo tanto, si yo aumento este coste, otra vez, ¿qué es lo que pasa? Que estoy comiéndome el margen. Por lo tanto, para controlar el coste en pymes es fundamental controlar las horas de trabajo imputadas a cada, por lo menos, obra, y para eso el parte de obra es fundamental, ¿vale? Eso es conclusión número, no sé si será la 3.1, ¿vale? Pero es para mí una de las recomendaciones más, bueno,
más inmediatas que solemos imponer o que solemos recomendar a los clientes que entran a Odey es eh, necesitamos de alguna manera, ¿vale? Necesitamos saber las horas de trabajo imputadas. Bien, ¿por qué decimos también 1000 ojos? Bueno, aquí entra en juego pues uno de los mayores, bueno, no iba a decir, quería decir lacras, pero no, en realidad son las reglas del juego, ¿vale? Las obras son inciertas, ¿vale? Y ojalá tener la capacidad de anticiparnos a todo y ojalá tener todo súper definido desde el inicio, pero la realidad es que los cambios de alcance son lo más habitual y las indefiniciones son lo más habitual. ¿Y qué pasa con los cambios de alcance y con con las indefiniciones? Que si hago el guiño y voy atrás, normalmente lo que me hacen es que me pasa esto, ¿vale? Es decir, un cambio de alcance lo que hace es que tengo que dedicarle más horas, ¿vale? No es más un tema de productividad, estaría mezclando un poco conceptos, pero sí que estaría metiéndole más horas. Y cuando hablamos de una indefinición, esto sí que es, en este caso, una pérdida de eficiencia, ¿no? En ambos casos, lo que estoy haciendo es meterle más coste a mi obra y si no lo capturo bien, ¿vale? Si no tengo las herramientas para capturarlo y plantear una reclamación a tiempo, lo que estoy haciendo es me estoy comiendo el margen. Por lo tanto, capturando las evidencias, puedo decidir si reclamo o no reclamo. Pero lo que sí que es fundamental y que quede claro es que lo que necesito es capturar tanta información como sea posible de la obra. Vale, hasta aquí el bloquecillo este de 1000 ojos, ¿vale? Que tiene ese impacto, ese, ese enfoque dual de controlar costes de forma sencilla, pero teniendo bien claro dónde pierdo pasta, si es que pierdo, que será normalmente en los costes de personal, porque materiales y subcontrataciones irá bien acotado, pero tengo que tener bien claro que si tengo encargos adicionales o indefiniciones o me intentan colar un trabajo adicional o lo que sea, al final una herramienta fundamental para no pasar por ese aro es tener la evidencia de la obra. Y aquí, ¿por qué hablo de partes de obra fundamental? Porque, bueno, pues porque como es lógico, los gerentes de las pymes no estamos en obra, ¿vale? No nos da tiempo. ¿Podemos pasearnos por la obra de vez en cuando a ver? Sí, pero no tienes la capacidad de estar todo el rato en obra para supervisar que todo está yendo como quieres. Por lo tanto, aquí, además de la captura de la obra, lo que solemos sugerir es trabajar la cultura del reporting desde la obra, ¿vale? Que la gente que tenemos en obra tenga el hábito de ir subiendo pues todo lo que puedan sospechar que no está dentro de los planes, ¿vale? Bien, y por último, y por ir acabando ya, ¿vale? Muy habitual en pymes, pues estar solo, ¿vale? No estar solo literal, simplemente estar solo en el sentido de aquí el único que sabe de mi negocio soy yo, ¿vale? Mm, es lo más habitual. No sé si será el caso en vuestras empresas, pero sí que nosotros lo escuchamos muy a menudo. Es que el único que sabe presupuestar soy yo, es que en administración solo hacen esto, esto y esto, es que tengo un técnico en obra pero que no lleva el control de los costes. Bueno, hay 1000 escenarios, casi todos convergen al hecho de que casi siempre estoy solo, no doy abasto y no puedo delegar. Vale, al final, estos son tres, tres problemas, eh, sobre todo porque derivan en falta de foco. ¿Qué significa esto? Pues que como no llegas a nada, te centras en lo urgente, vas apagando fuegos, vas sacando las cosas como puedes, pero descuidas lo importante. ¿Y para mí qué es lo importante? Pues donde hemos empezado la conversación. Entender el negocio, entender dónde, bueno, entender la fórmula matemática que rige mi negocio, ¿vale? Si toco aquí, ¿cuánto margen me queda? Si toco allá, ¿cuánto margen me queda? Y todas esas operaciones matemáticas, al final lo que hacen es en que yo tenga el control de mi negocio y controlar todo eso me da
me da un control total, ¿no? De dónde quiero estar y qué quiero hacer. Porque hay mucha gente que al final están haciendo obra que no les da dinero solamente por inercia y es porque no se han parado a pensar que lo que les está dando pasta es otra cosa, ¿no? Y al final todo eso que es, pues foco. Así que foco, una de las claves para conseguir eh, llevar la empresa a otro nivel, para mejorar y para conseguir foco, lo que tenemos que hacer es despejarnos la agenda. Y para despejarnos la agenda hay que delegar. Por lo tanto, una de las próximas conclusiones que yo listo en esta presentación es que construyamos o intentemos construir un sistema de trabajo, ¿vale? Que nos permite que nuestra gente de obra tome parte de responsabilidad, ¿vale? Pues aunque sea enviar unas fotos al final del día o enviar el parte de obra, pero sí, bueno, bueno, permitir eso me parece muy interesante, ¿vale? Para descargarnos de trabajo y sobre todo, dado que es un escenario bastante habitual, intentar descargar lo máximo posible en administración, ¿vale? Administración al final son gente que normalmente se apañan con un ordenador, pueden hacer presupuestos, aunque no sean ellos los que finalmente los visan, ¿vale? Pero sí que pueden hacer una generación rápida de presupuesto y sobre todo en pymes casi todo el control de costes se puede delegar a administración. El análisis no, pero el control sí, ¿vale? Y, y bueno, nada, he ido un poco rápido porque sí que es verdad que he preparado más contenido del que tenía previsto, pero sobre todo porque, bueno, quería dejar también algún ratillo ahora por si salían dudas. Así que, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y con esto, no sé si alguien tiene alguna duda. Venga, su- supongo. Luego colgaremos el vídeo en la web em, para que lo mandéis internamente si es que consideráis. Y ahora nada, tenemos. Vale, gracias, Tarek, a ti. Y nada, si no tenéis ninguna consulta más, pues podemos cerrar ya. Venga, vamos saliendo entonces. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, adiós.